Aquí pues vamos a dar continuidad al ejercicio anterior del video que mandamos en, en explicación al cálculo de un ejercicio aplicando el teorema de Thevenin. Ustedes recordarán en el ejercicio que nosotros determinamos las características de la resistencia calculada, que me dio un valor aproximadamente de 38 y fracción. Recordarán ustedes el video. Y entonces aquí ahora vamos a ver nosotros las características de nuestro circuito para determinar esa resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que hacemos? Retiramos la fuente de tensión y la sustituimos por un circuito, por un conductor. Sí, que muchos le llaman un cortocircuito. Para mí, pues, no hay cortocircuito porque no hay falla, no hay problemas y la corriente no está elevando, y menos aquí que no hay una fuente de tensión. Por lo tanto, aquí tengo que la resistencia de Thevenin, nosotros ya lo planteamos y planteamos que esa resistencia de 200 con la de 100 estaban en paralelo. Inclusive lo hicimos reduciendo el circuito y lo hicimos transformando. Ustedes recordarán. Por lo tanto, ahora vamos a hacerlo desde el punto de vista experimental y vamos a manos a la obra. Bueno, aquí dentro del laboratorio experimental, la aula visual que tenemos aquí en nuestro laboratorio, donde yo tengo la resistencia de 200, la de 100, y ustedes pueden ver que aquí tengo este puente, viene con este puente y viene el puente con la 75, y aquí tengo las características. Aquí es donde yo estoy retirando la fuente y poniendo el puente. Por lo tanto, abrimos las terminales de la resistencia de 75 que están dadas aquí en este circuito. Sí, lo tenemos aquí ya conectado nuestro ómetro. Por lo tanto, ya está nuestro circuito. Encendemos el ómetro y nos da un valor de resistencia de 40.3 ohms, ¿sí? Que es muy próxima a la resistencia que calculamos teóricamente. Y aquí está que el experimento debe estar muy apegado, muy asignado para poder demostrar la teoría y la práctica. Lógico, tenemos unas pequeñas variaciones en las lecturas por la incertidumbre del valor de las resistencias, como del equipo de medición, pero son muy próximas. No es una clase de mediciones, es una clase de aplicar el análisis de los circuitos. Ahora, continuando, vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Abrimos las terminales donde quiero conocer la resistencia, y en este caso el voltaje de Thevenin, y ahora sí aplicamos la fuente de alimentación, que en nuestro caso va a ser de 50 volts. Por lo tanto, calculando esta tensión entre esas terminales, nosotros calculamos un valor de aproximadamente 40 y tantos. Ustedes recordarán, vuelvo a repetir el video. Ahora vamos a hacer las mediciones. Aquí ya lo hicimos con anterioridad, pero vamos a comprobar ese valor que me da aquí. Entonces, ahora vamos a energizar nuestra fuente de alimentación y le vamos a dar los 50 volts de alimentación al circuito. Abrimos las terminales en las 75 y ponemos un voltmetro para registrar la tensión de Thevenin, que nos da 44.8, aproximadamente 45 en este valor, que es muy próximo a las características del valor que ya nosotros determinamos. Ahora vamos a sustituir por el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, bueno, tenemos el circuito equivalente de Thevenin, sustituyendo los valores de la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, que ya lo medimos, ya lo comprobamos. Hacemos el circuito equivalente, como mencionamos, de Thevenin, y por tanto vamos a determinar la tensión en la de 75 ohm, aplicando la regla de dirección de tensiones. Nos da un valor de 28.2 volt. Eso es el valor que nos debe dar en su estado original del circuito. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a contemplar lo siguiente. Vamos a ver las características en su circuito original. Vamos a poner un voltmetro para determinar el voltaje, ¿sí? En ese punto, que ese voltaje nos debe dar aproximadamente el voltaje que calculamos por el circuito equivalente de Thevenin. Regresamos una vez a nuestro experimento y vamos a ver nosotros lo siguiente. Ya ponemos la fuente de alimentación que está conectada, y ahora sí, en la resistencia de 75 ohm, y ahí conecto un voltmetro para ver el voltaje cuando apliquemos la fuente de tensión de 50 volts. Por lo tanto, vamos a energizar. Energizamos la fuente, la de corriente directa, y le estoy aplicando un voltaje de aproximadamente 40 y 50 volts, y tengo un valor en la resistencia de 75 aproximadamente de 30 volts.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí por las características de la tensión que yo tengo aquí? Sí, ok, ya está regulada, por lo tanto yo tengo un voltaje de 27, 21, 28, aproximadamente 28 volts. ¿Cuál es el voltaje que nosotros comprobamos por acá? Vamos a ajustarle por la característica de la fuente, los 50 volts, y yo tengo 29.6 volts. Por lo tanto, acá tenemos 28.12. El resultado que hicimos teóricamente con lo experimental queda demostrado en este ensayo, en este experimento. Por lo tanto, el muchacho ya tendrá conocimiento pleno de la comprobación de la teoría y el laboratorio, que deben ser muy precisos. Ok, hasta luego. Y queda esto comprobado.